estuvimos aprendiendo acerca de un principio que se titula, existe una sola iglesia. En la ocasión anterior, hermanos, estuvimos viendo quién fue el fundador, ¿verdad? Y cuándo se fundó la iglesia. Estuvimos aprendiendo acerca de cuándo se fundó la iglesia, acerca de los diferentes fundadores, de las denominaciones que hay actualmente. Estuvimos viendo ahí los años, la historia, ¿verdad? Acerca de estas diferentes denominaciones. Y si usted recordará, aprendimos que ¿quién fue el fundador de la iglesia? Pregunta, el fundador de la iglesia fue Cristo, ¿verdad? ¿Dónde se fundó? En Jerusalén. ¿Cuándo? En el año 33 después de Cristo, es correcto. En esta ocasión vamos a meditar con un tema similar de acuerdo a este principio. Pero en esta ocasión, el tema de esta clase, vamos a aprender acerca de cuántas iglesias hay. ¿Cuántas iglesias hay? Ese es el título de esta clase, de este tema. Perdón, déjenme nada más, voy a mi lugar tantito y... Sí, permítame, déjame voy aquí tantito mi lugar. Bueno, en esta ocasión vamos a meditar en este tema, hermanos. Mucha gente actualmente pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias hoy? ¿Por qué hay tantas iglesias en la actualidad? Algunos preguntan más específicamente, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Es acaso esta una denominación? ¿Es acaso la iglesia de Cristo una denominación? Y meditando en esta pregunta, recordaba el otro día, hermanos, en el trabajo, un compañero me preguntaba, hablando él y yo, tocamos temas acerca de la Biblia, ¿verdad? Y le confesaba yo que soy cristiano, y él también me confesaba, yo también soy cristiano. Y él me decía que él iba a una cierta iglesia, a una denominación, y él me preguntaba, ¿tú a cuál iglesia vas? Yo le contesté, ¿verdad? Yo voy a la iglesia de Cristo. Me dijo, muy bien, ¿y esa a qué denominación pertenece? Yo le decía, no, la iglesia de Cristo no pertenece a ninguna denominación, la iglesia de Cristo no es denominacional. ¿Sí? Lo cierto, hermanos, es que la iglesia de Cristo de hoy todavía trata de ser la misma iglesia de Cristo, de la cual se puede leer en la Biblia, de la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia que Cristo fundó. Usted puede leer ahí en Romanos, capítulo 16, versículo 16, leemos, saludados unos a los otros con ósculo santo. ¿Sí? Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Se menciona iglesia de Cristo. Lo cierto, hermanos, es que si usted busca en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la única iglesia que usted va a poder encontrar es la iglesia de Cristo, ¿verdad? No hay ninguna otra que se mencione. La iglesia que Jesús edificó es simplemente la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nada más. Y la iglesia que Jesús edificó es la iglesia de Cristo, nada más. La razón, hermanos y amigos, de la variedad de tantas iglesias modernas es un asunto de estudio. La razón de que existan muchas iglesias actualmente, muchas denominaciones, es un asunto de estudio, sí, es algo que se debe estudiar y es algo de lo que vamos a aprender en esta ocasión. Pero la pregunta más importante y en la que debemos de meditar cada uno de nosotros es ¿cuántas iglesias hay según la Biblia? Bueno, pues vamos a investigar acerca de la respuesta. ¿Sí? Punto número 1. ¿Hay acaso diferencias? ¿Hay algunas diferencias? Bueno, la mayoría de las denominaciones, hermanos, que reclaman ser cristianas se autodenominan como iglesias. Se enfatiza este término común a pesar de todas sus diversidades. Todos dicen que son iglesias a pesar de que en cada una de ellas hay muchas diferencias. Podemos ver muchas diferencias y muchos desacuerdos. Algunas doctrinas son comunes entre estas denominaciones, pero muchas de sus enseñanzas se encuentran en conflicto, ¿sí? Muchas de sus enseñanzas están en conflicto, tienen problemas, tienen diferencias, incluso en contra de lo que dice la Biblia. Además, cada denominación que dice que tiene la verdad, en un sentido esto es cierto. En un sentido esto es cierto, porque si usted tiene acceso a la Biblia, entonces se tiene acceso a la verdad. En esa iglesia, en esas denominaciones, se usa también la Biblia, ¿verdad? Se usa la Biblia, leer la Biblia.
Sí, pero la diferencia tiene que ver en cómo la usa, cómo se usa, en qué uso se le da a la Biblia, en qué sentido quiere uno aprender acerca de lo que dice la Biblia. El punto, hermanos, tiene que ver con la manera en que se practica la verdad en cada una de esas iglesias, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Aquí es donde las denominaciones se desvían. Vemos cómo hay muchas incongruencias en cuanto a las enseñanzas, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Si usted pone en cuestionamiento, ¿verdad?, acerca de lo que se practica en cada una de esas iglesias, pues usted va a encontrar que hay diferencias, ¿verdad? Y hay desviaciones en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las razones, hermanos, una de las razones de la confusión entre la gente religiosa es que no se entiende la verdad de una manera correcta, no se entiende la Biblia, que es la verdad, la palabra de Dios, no se entiende de una manera correcta. Pero ¿por qué no se entiende? ¿Por qué no se entiende la verdad? Porque no se estudia la Biblia de una manera adecuada, de una manera suficiente. Si no se le da un estudio exhausto de una manera adecuada, de una manera suficiente a lo que es la Biblia, para que usted pueda notar esas diferencias y pueda encontrar la forma correcta de la oración a nuestro Dios. Se pueden encontrar todas estas respuestas, claro. Se pueden encontrar todas estas respuestas en las páginas de la Biblia. En la página de la Biblia. Nosotros al leerlo nos vamos a poder dar cuenta acerca de todas las preguntas sobre la iglesia, ¿verdad? Todos esos cuestionamientos, todas esas dudas que tenemos, y podemos identificar a la iglesia verdadera. Y quiero hacer aquí una nota, un paréntesis, mis hermanos. Antes de seguir, quiero que escuchemos, ¿verdad? En cuanto a esto, no queremos decir que haya gente mala en esas iglesias, ¿verdad?, en esas denominaciones. Al contrario, hay mucha gente muy buena. Yo tengo amigos, vecinos, familiares, ¿verdad?, que pertenecen a alguna denominación, y eso no quiere decir que sean malas personas, al contrario, son buenas personas, ¿verdad? Pero es su doctrina, mis hermanos, es su doctrina la que está mal, la que está equivocada. Tampoco queremos que nos engañemos, ¿verdad? Tampoco hay que engañarnos. Tenemos una responsabilidad nosotros como cristianos en escudriñar la Escritura, en escudriñar la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad de escudriñar lo que es la verdad. ¿Sí? Tenemos un ejemplo ya en Hechos, capítulo 7 o 17, no recuerdo muy bien, pero a nuestros hermanos de la iglesia de Berea, que esta iglesia era una iglesia que escudriñaba las Escrituras y que no se dejaban guiar solamente por lo que decía el predicador, ¿verdad? Ellos comparaban, escudriñaban las Escrituras para saber si lo que se les estaba enseñando era verdad o era mentira, ¿verdad? También debemos de tener mucho cuidado en eso. Tenemos una responsabilidad como cristianos, que es escudriñar las Escrituras también, ¿verdad? Para saber identificar que lo que se nos está enseñando sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? No se nos esté predicando otra cosa, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Vamos a continuar. Existen diferencias entre la iglesia verdadera que actualmente encontramos en la Biblia y las demás. Hay muchas diferencias. Y es muy importante que sepamos cuál es la correcta. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Para que ellos obtengan la salvación. Debemos estar en su cuerpo. Es correcto. Debemos de estar en su cuerpo. Para nosotros poder recibir la salvación es importante que estemos en el cuerpo de Cristo. Debemos de estar en su cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice de la siguiente manera, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una vez más se hace mención de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, ¿cómo llegaríamos a Él? ¿Cómo llegaríamos a Cristo? O es decir, ¿cómo podríamos llegar a estar en su cuerpo? ¿Sí? Una vez más, el cuerpo es la iglesia de Cristo. Bueno, fíjense lo que dice
Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez, vamos a leerlo una vez más, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Llegamos a estar en su cuerpo, hermanos, por medio del bautismo, ¿verdad? De acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Llegamos a estar en el cuerpo de Cristo a través del bautismo, y es a través del bautismo como podemos obtener la salvación. Cuando usted viene al bautismo, se bautiza, ¿verdad? Usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo, viene a ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? Todos aquí somos, los que hemos sido bautizados, somos hermanos en Cristo, somos miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, hermanos, si la salvación está en la iglesia, que es su cuerpo, sí, es importante que estemos en la iglesia correcta. Es muy importante que estemos en la iglesia correcta para ser salvos. Esta es la razón de la importancia de estar en la iglesia correcta. Tampoco vamos a olvidar lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Alguien que lee lectura, hermanos? Capítulos Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces lo declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de demonios. Hacedores de demonios. ¿Alguien me quiere decir, hermanos, qué entiende por este versículo que acabamos de leer? ¿Alguien quiera participar? Que mucha gente le va a decir, Señor, yo estaba también, yo te servía, yo estaba en la iglesia, pero le va a decir, nunca te conocí, porque practican la iglesia de una forma distinta a la cual Él enseñó directamente con Cristo a sus apóstoles. Correcto. Muchas gracias, hermano. Esa es una historia cuando Cristo platica con los fariseos y les dice, hacedores de maldad, porque son hipócritas, porque predican la palabra, dicen versículos de memoria, pero no tienen a Dios en su corazón. Como estudiamos la clase, la predicación anterior, la semana antepasada, estuvimos viendo acerca de la iglesia de Éfeso, de que era una iglesia que había olvidado su primer amor, que era una iglesia activa, que trabajaba, que era un ejemplo, ¿verdad?, para las demás, pero el detalle que tenían era que habían olvidado su primer amor, que todo lo que hacían, lo hacían sin amor, ¿verdad? Y es un ejemplo acerca de los escribas y fariseos, ¿verdad? Ellos tenían mucho conocimiento, ellos se creían ser unas personas muy religiosas, pues muy grandes, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento, pero el detalle es que ellos no tenían a Dios en su corazón, ¿verdad? Lo que le hacían, lo hacían sin amor. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, ¿Sí, hermano? la iglesia no nos salva Dios y siempre hagan la voluntad de Él, ¿verdad? No por la iglesia. Correcto. Es importante que estemos en la iglesia, ¿verdad? Porque es su cuerpo. Como acabamos de ver, debemos estar en su cuerpo, porque en el cuerpo es donde está la salvación, ¿verdad? Y el cuerpo es la iglesia de Cristo. Pero vamos a volver a leer, dice, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, fíjense, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, hay que notar aquí claramente que, respondiendo un poquito a la pregunta de mi amado hermano Barry, hay que entender que cada cabeza tiene un cuerpo, no puede tener dos cuerpos, porque si no sería un mutante. Entonces, si hay una sola cabeza, que es Cristo, tenemos que entender que hay un solo cuerpo, que es su iglesia. Ahora, la cual compró a precio de sangre. Compró una iglesia, no dos. Un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, dice la Escritura. Entonces tenemos que entender que no todas las iglesias va a haber salvación. Lamentablemente, todos quisiéramos, es que Dios está en todas las iglesias, pero no está en todas las iglesias porque llevan una doctrina distinta a la que Cristo enseñó a los apóstoles. Y desde ahí empieza, porque los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. A ver. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Sí? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense lo que las palabras. Como decía el hermano, hay mucha gente
que sirve a Dios, ¿sí? Que pretende seguir a Dios, ¿verdad? En su nombre echa fuera demonios, en su nombre hace milagros. Una vez más, versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad de Dios. Versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que quiere Dios es obediencia. Correcto. Dice que el que hace su voluntad, porque por ejemplo no puedes andar cuidando a cada miembro de decirle qué es lo que tiene que hacer, pero si escudriña las escrituras y si sabe lo que tiene que hacer, entonces solo va a adorar a Dios y va a venir a la iglesia sin necesidad que lo ande investigando. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios. El domingo, el día del Señor. ¿Y a dónde debo estar? En el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Recordemos que el domingo es día del Señor. El Señor nos manda que estemos reunidos el primer día de la semana. Hay mucha gente que dice, no hombre, pues es que no necesitas en la iglesia, yo tengo algo en mi corazón, yo no necesito estar en la iglesia. Porque en la iglesia, pues, hemos escuchado muchos malos comentarios que dicen en la iglesia, pues no, hay mucha gente muy falsa, hay mucha hipocresía, ¿verdad? Recordemos que nosotros estamos aquí no porque seamos perfectos, ¿verdad? Porque somos seres imperfectos, pero buscamos alcanzar la perfección. Muchos días nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos, fallamos, somos humanos, estamos en este mundo. Sí. El hecho de que estemos aquí no significa que seamos las mejores personas del mundo, ¿verdad? Que seamos muy buenos, ¿cierto? Yo creo que estamos aquí, obviamente Cristo ya nos perdonó. Correcto. Y estamos aquí para ser mejores. Correcto. Buscamos ser mejores cada día. Entonces, esperando a que este punto haya quedado muy claro. Ya que hay muchas denominaciones, hermanos, ya que hay muchas denominaciones actualmente que reclaman ser la iglesia verdadera, esto es una prueba de que existe una iglesia original, ¿sí? Antes y ahora, actualmente. En un principio, existió la iglesia, se fundó la iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia original. Vimos cómo a esa iglesia, estudiamos la clase anterior, se fueron saliendo, ¿verdad? Las denominaciones. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, hermanos, el dinero falsificado, el dinero falso. El dinero falso, hermanos, es prueba de que existe el dinero real. El dinero falsificado, el dinero falso es una prueba de que existe el dinero real y verdadero, y que este dinero, este real y verdadero, es algo valioso, es algo muy valioso. De lo contrario, no existiría el dinero falso, ¿verdad que no? No existiría el dinero falso. Se define una denominación religiosa como un subgrupo dentro de una religión que funciona bajo un nombre, tradición y o identidad común. Según Wikipedia, esa es la definición de una denominación religiosa. Y se usa esta misma palabra para el dinero, y ahí vemos en la pantalla una imagen, ¿verdad?, de $1. Por ejemplo, hermanos, $1 está dividido en 4 denominaciones, que son una moneda de 25 centavos, ¿verdad? 4 monedas de 25 centavos. Estas 4 monedas son parte del dólar original. Esto es una denominación, una división del original, ¿sí? La base de algo. La palabra división es clave, hermanos, para entender ese concepto. Fíjense cómo la palabra división, ¿verdad?, es clave para entender este concepto. Algunas personas, mis hermanos, hemos escuchado, ¿verdad?, que dice alguna frase muy famosa y muy conocida, muy escuchada, que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Hasta allá dice el hermano. Todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Yo creo que en alguna ocasión todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Bueno, algunas personas, mis hermanos, dicen que ir al cielo es como ir a Roma. Hay muchas maneras de llegar allá, pero el objetivo y el rumbo es el mismo. Y dice, no importa cómo adores a Dios, no importa la iglesia que vayas, todos vamos a ir al cielo. Todas las iglesias van a ir al cielo. Una vez más, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos caminos dijo Jesús que había, hermanos? Fíjense lo que dice Mateo 7:13 y 14.
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Sí. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un camino, hermanos, que es espacioso y lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Verdad? Y otro camino que es estrecho y angosto que lleva A la vida. a la vida. Que lleva a la vida. ¿Qué dijo Jesús, hermanos, en Juan 14, 6? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? El único camino para nosotros encontrar la vida eterna es Jesús, es Cristo, ¿verdad? No hay otro camino. Solamente hay dos caminos. Dice que hay uno espacioso, que es muy fácil ir por ahí, y que muchos se van a perder, ¿verdad? Pero lleva a la perdición. Y otro que es estrecho, es más difícil, ¿verdad?, de ir por ahí, pero que es angosto y lleva a la vida eterna. Entonces, ¿usted cree que es correcto, hermanos? Se los pregunto, ¿verdad? ¿Usted cree que es correcto que decir que hay más de un camino al cielo? No es correcto. No es correcto, ¿verdad? No es correcto decir que hay más de un camino al cielo. Otra vez, Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Si existen dos grupos opuestos, hermanos, si existen dos grupos opuestos, donde cada uno diga que tiene la verdad, ¿es acaso esto posible? ¿Es acaso posible que ambos puedan estar en lo correcto? Pues no, ¿verdad? Algo no puede estar y no estar en el mismo momento. ¿Sí? Algo no puede estar y no estar en el mismo momento. ¿Sí, hermano? Rápidamente, hermano, estoy viendo aquí el error para, así, no de usted, Sí. del entendimiento de nosotros como creyentes. Ok, en la antigua ley de Moisés, había muchos mandamientos, había muchas exigencias, y si la persona fallaba en uno, fallaba en todo. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Fue el único ser humano que cumplió la ley toda completa hasta el final. De la misma manera, nosotros como nuevos creyentes, cuando yo veo otra iglesia que dice tener la verdad y aparentemente siguen la misma instrucción, entonces ¿dónde está el error? Porque ellos también dicen: yo también tenemos a Cristo, tenemos la Biblia, ya lo dijiste. Entonces, ¿dónde está el error? En la sana doctrina, porque la han corrompido un poco a su propio entendimiento. Entonces, ahí está el error. Entonces, ahí está Cristo. No está Cristo ahí, porque Cristo está en la iglesia, ya lo dije, la compró con su sangre, pero la enseñó a los apóstoles, y los apóstoles la enseñaron a la iglesia primitiva, y lo vemos en el libro de Hechos, y así sucesivamente hasta nuestros días. Entonces tenemos que entender que aparentemente tienen a Cristo, aparentemente tienen la verdad, pero si están fallando en uno, están fallando en todo. Así. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más, hermano, que quiera participar? El Nuevo Testamento, hermanos, no menciona ninguna de las diferentes denominaciones, como lo mencionábamos al principio. El Nuevo Testamento no menciona ninguna de las diferentes denominaciones, pero sí habla de la iglesia verdadera y nos presenta solamente una iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. ¿Sí? En Mateo dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra está en singular o está en plural. Singular. En singular, ¿verdad? ¿Qué significa singular? Una sola. Plural. Una sola, ¿verdad? No dijo mis iglesias, ¿verdad que no? En el tiempo de Jesús, hermanos, había 4 sectas distintas en el judaísmo.
En el tiempo de Jesús había 4 sectas distintas en el judaísmo. Una de estas sectas eran los saduceos, otro los fariseos, otro los herodianos y otro los esenios. Sí, fíjese cómo en el tiempo de Jesús ya había estas divisiones, ¿verdad? Estas sectas. Aunque cada una de estas sectas decían que ellos tenían la verdad, ellos reclamaban tener la verdad, Jesús no se identificó con ninguna de estas sectas, ¿verdad? Jesús no se identificó con ninguna de ellas. ¿Sí, hermano? Aún entre ellos mismos había diferencias. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, aunque los herodianos eran un partido político mezclado con religión. Sí, Y los esenios también no creían en la resurrección. Algo así. correcto. Fíjese cómo tenían sus diferencias Entre ellos mismos. de ideas, ¿verdad? Entre ellos mismos. Tenían sus diferencias, sus divisiones. Entonces, vemos cómo Jesús nunca se identificó con ninguna de ellas. Hermano, ¿Sí, hermano? las diferencias siguen igual. Ahorita hay una denominación que dice en este de Mateo 16, 18, dice sobre esta piedra de Israel. Y ellos creen que es sobre Pedro. Y es mentira, ¿verdad? Cambian y dicen que ese Pedro fue el Papa también. Correcto. O sea, todas esas cosas que dice el hermano Jorge se veía antes y se está viendo ahorita también. Es correcto. ¿Sí, hermano? Hay una cuestión ahí en esa frase que utilizó el hermano sobre esta roca, pero no se refería a Pedro, sino se refería A él mismo. a él mismo. Ahora, hay 2 palabras griegas que se utilizan para esto: la palabra Petra y la palabra Petro. La palabra Petro significa piedra pequeña, mientras que la palabra Petra significa piedra sólida. Y la cuestión aquí es que se utiliza la palabra Petra para referirse a Cristo, porque Cristo es la piedra del ángulo, Correcto. la principal, ¿verdad? Amén. Muchas gracias ahí por complementar ese punto. Y sobre ella trabajaron los constructores. Incluso, hermanos, en la época de los apóstoles, dice ya un poco después, en la época de los apóstoles existían muchas desviaciones religiosas. Y ahí vemos algunos ejemplos, sí, los gnósticos, los nicolaitas, los judaizantes, etcétera. Vemos cómo seguían estas desviaciones religiosas, ¿verdad? Cómo había todavía grupos distintos que enseñaban cosas diferentes a la sana doctrina. Pero ningún apóstol, hermanos, ningún apóstol se identificó con tales desviaciones, con tales sistemas. De hecho, enseñaron en contra de estas divisiones. Fíjense lo que dice, acompáñame a abrir su Biblia, por favor, en Gálatas. Bueno, alguien busque Gálatas 2.14 y alguien más Apocalipsis 2.15, por favor. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a las gentiles a judaizar? ¿Verdad? Porque vemos ahí en el título que dice Pablo reprende a Pedro, ¿verdad? En Turquía. Y alguien más, Apocalipsis 2.15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Yo ahora. Sí, hermano. Hay un comentario sobre los judaizantes. Esas personas a veces se habían metido en la iglesia, ¿sí? Se habían metido en la iglesia, se habían introducido, y de una forma o de otra querían cambiar a la iglesia. Por eso cuando llegó el apóstol Pablo, les exhortó a los judaizantes, porque obviamente querían meter otra vez el Antiguo Testamento. Es lo que significa, ¿verdad? Correcto. Querían meter el Antiguo Testamento y lo hacían muy fútilmente para poder introducir su Poco a doctrina. poco, ¿no? Poco a poco trataron de meter ahí la antigua ley, ¿verdad? Para en la iglesia del Nuevo Testamento. Y vemos cómo actualmente hay muchas denominaciones que consiguen llevando esas prácticas, ¿verdad? Que se llevaban en el Antiguo Testamento. Y Efesios, hermanos, Efesios 4:4-6, enseña que hay un solo cuerpo, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo.
un Dios y un Padre. ¿Se fija cuál es el número común en este pasaje, hermano? Un Dios. Uno, ¿verdad? Solamente uno. Solamente uno. Si Dios no es el autor de confusión o de desorden, según 1 Corintios 14:33, ¿cómo se puede decir que hay tantas denominaciones con doctrinas conflictivas? ¿Cómo se puede decir que tantas denominaciones con doctrinas conflictivas son verdaderas y que están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible decir que todo eso viene de parte de Dios? Si Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad que no? La única iglesia es la que Cristo identificó, ¿verdad? La única iglesia es la iglesia que Cristo edificó, ya que solamente hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, y ya que debemos de estar en el cuerpo de Cristo para ser salvos, entonces debemos estar en el cuerpo original. Debemos estar en el único cuerpo y el cuerpo original. La única iglesia es la que Cristo edificó, ¿verdad? Y de la cual podemos leer en la Biblia nada más, solamente. ¿Ya? ¿Ahí cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 8 minutos. 8 minutos. Bueno, vamos a continuar. Como esta clase es un poquito más larga, la vamos a dividir en dos. ¿Sí? Hasta ahorita vamos a dar la primera parte y la próxima ocasión vamos a ir con la segunda parte. Bueno, vamos a continuar. ¿De dónde salió la idea de las denominaciones? ¿De dónde salió la idea de las denominaciones? ¿De dónde? El hombre. El hombre, ¿verdad? Del hombre mismo. Vimos como en la clase pasada la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que él se fundó, y vemos cómo a partir de ahí empezaron a salir las diferentes denominaciones, ¿verdad? Vimos quién fue su fundador y en qué año fueron fundadas, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta es sencilla, hermanos. La respuesta es de los hombres y de sus puntos de vista. De los hombres y de sus puntos de vista. Las divisiones, hermanos, se crean cuando se respeta la palabra de los hombres en vez de la autoridad de la Biblia. Otra vez, las divisiones se crean cuando se respeta la palabra de los hombres en vez de la autoridad de la Biblia. Si vamos a la Biblia, podemos ver que la iglesia tiene su origen en la mente de Dios, pero las divisiones tienen su origen en la mente del hombre. Las divisiones tienen su origen en la mente del hombre. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Si alguien tiene algún comentario, hermanos, algo quiera aportar, complementar, ¿sí, hermano? En la Biblia define a la iglesia como el cuerpo, como el reino y como la esposa. Si nosotros vemos, si Cristo es el esposo de la esposa, pues obviamente debe tener una, porque si tiene muchas esposas, pues es un polígamo. Okay. Como cuerpo, si tiene muchos cuerpos, pues es un fenómeno. Y como reino, pues nada más tiene un reino, sería muy inconfundible, confundible. ¿Sí? Entonces, Cristo tiene un reino, que es la iglesia. Es correcto. Muchas gracias ahí por tu comentario. Entonces, ¿sí, hermano? También es importante que debemos de saber o entender cada cristiano que Cristo vino a salvar por medio de la iglesia al hombre. O sea, en la iglesia que esté salvo tiene que estar en el cuerpo, que es el que corresponde a la cabeza. Si no estamos en el cuerpo que corresponde a la cabeza, entonces nuestra salvación está en el juego. Ahí está un pasaje clave, que es Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia, no a las, sino a la iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Correcto. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Entonces, esperando, ¿verdad, hermanos, que este tema haya quedado claro, ¿verdad? Ese punto, que hayamos aprendido un poco más, ¿verdad?, acerca de la iglesia de Cristo, el origen, quién la fundó, ¿verdad?, cuándo se fundó, cuántas iglesias hay de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad?, que la
las denominaciones no son una idea de Dios, ¿verdad? La iglesia salió de la mente de Dios, ¿verdad? Tiene su origen en la mente de Dios, pero las divisiones tienen su origen en la mente de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esperamos que este tema haya sido de beneficio para cada uno de nosotros, que hayamos aprendido y que como los hermanos en Berea, ¿verdad?, hayan hecho, que investiguemos, que escudriñemos las escrituras, ¿verdad?, la palabra de Dios, para saber si lo que se nos está enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso sería todo, mis hermanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Amén. Dios lo bendiga. Dios los bendiga. Que bendiga.